la presentación. Tum, 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 tum. Ok. Dice separación sólido-sólido. Recuerden cuando iniciamos el curso, en la cuando iniciamos este tema, ¿no? El tema de separaciones, cuando vimos filtración, hablábamos de por el tipo de fase, que era la forma de separar las diferentes partículas, si era sólido líquido, líquido gas, o incluso una combinación de los tres estados o los tres fases, ¿no? Aquí vamos a hablar exclusivamente de separación sólido-sólido, lo que es el manejo de sólidos. Vamos a hablar sobre la clasificación y la separación neumática de sólidos. ¿Cuál es el objetivo de la clasificación? Pues como su nombre lo indica, es clasificar por tamaños los diferentes sólidos de un flujo, ¿no? De un flujo de sólidos. Los diferentes tamaños hay que clasificarlos y separarlos al mismo tiempo. Y cuando tenemos partículas más pequeñas o incluso partículas de tamaño cuya densidad puede ser un tamaño grande, pero su densidad sea baja, se utiliza el flujo neumático, aunque claro, sabemos que si la partícula tiene mucha densidad, pues necesitamos una presión de aire muy grande para poderlo separar. A mayor densidad, mayor presión interna del aire, ¿no? Entonces dice, en este apartado se van a describir aquellos equipos que producen, por un lado, una clasificación de sólidos por tamaños y por otro lado, una separación de sólidos finos mediante el flujo de fluidos, sin que influya en la separación ni la acción de la gravedad ni la acción de un medio filtrante. Es la diferencia entre lo que vimos anteriormente. No vamos a utilizar ningún medio filtrante para separar el sólido otra vez que venga en un fluido. Simplemente es pura presión interna de un gas, que en este caso es el aire. Primeramente vamos a ver clasificación neumática. El fundamento dice de este tipo de clasificadores se ilustra en la figura. Si una corriente de sólidos con una distribución heterogénea de tamaños desciende por acción de la gravedad y se hace circular en contracorriente un caudal de gas, de forma que supere la velocidad terminal de una parte de la distribución, las partículas más gruesas caerán a un depósito inferior, mientras que los finos serán arrastrados por la corriente. ¿Okay? Es un proceso muy similar a los que vimos anteriormente, sobre todo el de flotación, ¿no? Pero recuerden que el de flotación, la partícula quedaba flotando precisamente en el fluido y de ahí era retirada posteriormente mediante un proceso mecánico. Aquí pues las partículas son arrastradas cuando la presión del gas o del aire que sube vence la velocidad terminal de una partícula. La velocidad terminal es la velocidad que tiene una partícula para caer. O sea, está en función de la fuerza de gravedad. Si la velocidad del aire es mayor, pues la va a arrastrar. Las velocidades terminales de las partículas pues dependen de su tamaño. Dependen de su tamaño y esto es lo que tenemos una gran diversidad de velocidades terminales, entonces hay que ajustar el aire de tal forma que venza aquellas partículas que necesitamos separar exclusivamente por su tamaño. Y aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un dispositivo simplemente en el cual las partículas vienen cayendo y se adiciona aire, el cual sube por la presión y arrastrando las partículas más finas a la salida del aire. Esta es una mezcla. Claro que después tendríamos que ver qué dispositivo vamos a colocar en ese aire con esa cantidad de sólidos finos para separar el sólido fino del aire. El aire al final de cuentas es únicamente el medio. Después tendríamos que meter otro dispositivo que nos permita recuperar esas partículas finas. ¿Sí? Normalmente nosotros utilizábamos en las plantas utilizábamos separadores de bolsas.
bolsas y son muy eficientes para separar partículas extremadamente finas, ¿no? De varias micras de diámetro. A través son simples bolsas. Por un lado entra el aire y atraviesa la bolsa y dentro de la bolsa se queda la partícula fina. Se van llenando los sacos. La bolsa se va llenando y ya que tiene cierta altura, pues hay que retirarlos para meter bolsas vacías. Pero son muy eficientes porque los poros de la tela de la bolsa, el filtro de la tela es muy pequeño, ¿no? Se compran dependiendo del tamaño de partículas que queremos separar. ¿Okay? Entonces, por abajo, pues se quedan las partículas más gruesas. También tenemos otro sistema que es este de alimentación lateral. No es por arriba la alimentación, sino que la alimentación es por un lado. Entonces, chequen que es en forma de zigzag. Entonces, las partículas o la mezcla de partículas entra y el aire que es inyectado en esta parte sube a través de la tubería en zigzag y se lleva por este lado las partículas finas. Las separa de la corriente que viene cayendo y las saca por otro lado diferente, ¿no? Entonces, claro, aquí la presión adentro debe de estar muy bien equilibrada para evitar que haya contracorrientes de presión en el interior del sistema. Y de esta forma, pues también separamos las partículas gruesas. ¿Okay? Eso es en forma neumática, la separación de las partículas. Dice, recuérdese que la velocidad terminal es aquella velocidad ascendente del gas cuya fuerza permite mantener estacionaria una partícula. Situación equivalente a la caída de una partícula en el celo de un fluido estacionario. Es muy similar a cuando veíamos la flotación. Recuerdan que uno de ustedes expuso eso. Si la velocidad del fluido pues era mayor, pues lo arrastra. Si es menor, cae. Y si es exactamente igual, ahí le decíamos eh, el- la flotación o lo que es la sedimentación, le llamamos ¿cómo se llaman esas sustancias? Esas emulsiones, suspensiones. La partícula queda suspendida cuando la velocidad a la cual cae es igual a la velocidad que subía el líquido, el fluido entonces se quedaba suspendida la partícula, ¿no? Es muy similar, nada más que aquí es un sólido en un flujo gaseoso. Okay. Eso en cuanto a la separación neumática, así de simple. Este, Nosotros utilizábamos separaciones neumáticas en las corrientes de aire generadas en los molinos, donde el aire interno que produce el mismo molino, como es molino de martillos, son unas, son unas soleras gruesas, se llaman martillos, claro que no es un martillo. Se llaman martillos porque tienen la función como un martillo, como si golpeara con un martillo, pero realmente son soleras, y esas soleras giran en un eje. Tiene muchas soleras, se encuentran que meten en una barra, meten muchas soleras. Una solera es una placa larga de metal, ¿no? Y el motor al girar hace que esas soleras giren como si fueran martillos en un eje. Entonces entra el sólido que queremos moler y es golpeado por los martillos. ¿Contra qué lo golpea? Lo golpea contra el cuerpo del molino, porque entre el cuerpo del molino y la hoja que gira hay un espacio muy pequeño, prácticamente rosa el cuerpo interno del molino, donde hay una malla que tiene también cierto filo, ¿no? En los orificios. Y eso hace que el grano que es atrapado por la misma fuerza centrífuga, es atrapado contra la malla, es golpeado en esa parte por el martillo. Es un proceso mecánico simple, ¿no? De fuerza centrífuga. Y ahí se genera una gran cantidad de presión interna, un ventarronazo. Levantas una mirilla de observación de uno de los ductos y sale el chiflonazo de aire, ¿no? Con partículas muy finas que arrastra. Entonces había que, ese flujo de aire, pues hay que limpiarlo. Y antes de llegar a lo que son los sistemas de ciclones, pues pasaban primero por otro tipo de procesos, porque no podemos separar todas las partículas con un ciclón. Un ciclón es un sistema terminal, ¿no? De purificación de aire, separación de sólidos de aire.
de un flujo de aire. Y cuando tenemos presiones muy grandes acá abajo en los molinos, pues hay que meter otro sistema, ¿no? Que nos permitan retirar la mayor cantidad de partículas. No es como un compresor, maestro. ¿Cuál? Diferente. La terminal de aire esa. Sí, es como sí genera una presión positiva interna muy Sí, grande, ¿no? sí. Grande. Y genera muchos procesos, muchos problemas de operación. Requiere mucho mantenimiento. Las partículas finas suspendidas en aire a alta velocidad desgastan todos los ductos. Nosotros, en el proceso de mantenimiento, nos la llevábamos cambiando tuberías, porque después de 2, 3 meses de operación, aparecían hoyos por todos lados. Y ya llegaban los proveedores y nos decían, no, que un recubrimiento interno, que un polímero. Y probamos muchas cosas y es muy complicado. Hicimos muchas pruebas con algunos nuevos materiales y no batallamos mucho. Terminamos metiendo nuevamente la tubería de placa y la comprábamos un poco más gruesa nomás para que nos durara un poco. Y a los 2, 3 meses ya estaba programada a cambiarse toda una sección de transporte porque es como una lija en polvo. Es como esa que usan en los talleres, ¿no? Que usan aire con arena para quitarle el óxido a las placas. Dejas bien Sí. pulidito. Te evita de estar con la mano ahí, dije y dije la pieza de metal. Lo mismo hacen las partículas sólidas. Aunque sean partículas orgánicas, por ejemplo, polvo de granos de trigo. Parece esas partículas que aparentemente no tienen ninguna dureza ya. Hombre, se comen las tuberías por el puro. Sobre todo en los codos, donde da vuelta el aire. Hombre, al rato ya miraba yo la planta y miraba las chimeneas, así que iban saliendo. Ya decía, ya se le hizo un hoyo al codo número tanto, allá del equipo número tanto. Y ya los de mantenimiento lo checaban y iban y lo reparaban. Es complejo. Las plantas siempre se están autodestruyendo por los mismos procesos que manejan y requieren mucho mantenimiento. De ahí los costos también, ¿no? De los productos. Los procesos son, diríamos, termodinámicamente altamente entrópicos, ¿no? Se destruyen ellos mismos. Muy bien, entonces eso es en cuanto a separación por flujo de aire. También tenemos separación donde ya no metemos aire, metemos en sí un mecanismo, ahora sí, pues un instrumento mecánico 100%, ¿no? Como son las zarandas. Las zarandas, la clasificación dice de sólidos según su tamaño puede ser realizada por zarandas, que poseen mallas de distintas aperturas. Es la operación unitaria industrial equivalente al tamizado en el laboratorio. ¿Sí recuerdan el tamizado? Con las famosas mallas Tiller, ¿no? Las charolitas esas con mallas que colocamos de diferentes tamaños, con el número de la malla, número 10, número 20, número 30, número 40 y así. Para ir clasificando, separando y clasificando por tamaños las muestras cuando trabajamos ahí en laboratorio. Se usan mucho en las plantas de proceso. Todas las plantas donde yo trabajé, en los laboratorios tenían torres de mallas de no de dos, tres, no de dos, tres charolas, ¿no? O mallas, no, 20 charolas de diferentes tamaños. Claro que no las mueven manualmente, se meten en una zaranda, en un dispositivo como las pinturas cuando vamos a que nos preparen pinturas ahí a Home Depot o a otro lugar, ¿no? Que meten la lata y luego la meten en que la hace que vibre, ¿no? Para que salga Agitador. bien la pintura, igualito. Más que ahí lo que zarandea es el arreglo de mallas Tiller, que son las más comunes. Hay otras marcas, pero las más comunes y certificadas son las famosas mallas Tiller, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo muy similar. Se separan partículas, dice, mayores de 75 micras, ya que partículas inferiores en la mezcla tienden a bloquear la apertura de las mallas, impidiendo la separación deseada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí cuando la partícula es muy fina? Y sobre todo cuando esa partícula tiene cierta cantidad de humedad. Si es un sólido mineral, pues no hay mucho problema, ¿no? Prácticamente su humedad es muy baja. Pero en partículas orgánicas, por ejemplo,
Pues ocurre que la malla se tapa como con talco húmedo y se taponean las mallas. No puede separar partículas muy finas, de tamaños muy finos. Entonces, pero partículas relativamente de tamaño pequeño, pero no tan fino, no ultra finos, se separan muy bien con las zarandas. Nosotros teníamos zarandas en la planta de aquí, cuando estuve en la planta de aquí de Obregón, en todos los transportadores de Redler, son transportadores de cajas que les llaman, ¿no? Son horizontales. Es como una cajita que va, bueno, son dos láminas verticales, ¿no? En una banda. Y todas las placas forman como cajitas, ¿no? Dentro del cuerpo del Redler. El cuerpo también es cuadrado. Entonces, haz de cuenta que van las cajas. Y dentro de esos transportadores utilizábamos zarandas para separar el producto, clasificarlo y separarlo a la salida y la entrada de los redlers. O sea, aprovechábamos el mismo transporte para separar, de tal forma que cuando ya llegaban al área de proceso, pues ya iban separadas las partículas. Y, y se llaman zarandas porque tienen un mecanismo excéntrico con un motor que hace que la zaranda, pues, ahora sí que se zarandee, ¿no? De ahí viene el nombre, por eso se llaman zarandas, porque se zarandean hacia los lados para hacer el efecto mecánico de la vibración y que las partículas se vayan acomodando y se separen a través de las mallas de diferentes tamaños, ¿no? Se van separando. A ver si viene aquí ahorita una imagen. Profe, es como cuando el maestro le dice que, es como cuando el maestro le dice que le traiga arena finita. La Dale. malla esa. De hecho, aquí hay una parte que vamos a ver, yo creo que el miércoles, donde vamos a hablar de las cribas, precisamente, todo lo que son el Sí, uso de maíz. Entonces, sí. yo el fin de semana me puse a hacer una chambita aquí. Necesitaba arena fina, fina, porque es un terminal Finita. y hay que meterle arena bien finita para que no se vea, que quede ahora sí que quede detallada. Y ahí me vi Bien chukis. buscando arena aquí con los vecinos, ¿no? Para cribarla. Y sí, fui y compré una finita, finita. Y ya te pones a cernir y sale la arena finita. Hacerle. Ahí. Es lo mismo. Dice Eso es separar. todo, profe. Mande. Eso es todo. Le hace de todo, profe. ¿Usted qué onda? ¿Qué pasó? Si ya les he platicado, si mi primer trabajo Sí, sí. fue la albañilería, yo terminé, yo no O soy sea, ingeniero civil porque no tengo título, sí, sí. pero, pero Ya yo lo sabe, pues. desde meter cimientos, pegar ladrillo, enjarrar, terminados, trabajo de yeso. De hecho, todo lo que ve esta casa me llevó varios años, Usted pero se lo aventó. yo me la aventé la casa. Ay, qué Y chulada, profe. los vecinos vienen conmigo y me preguntan, a ver, cuando están construyendo y tienen dudas con sus albañiles, me agarran conmigo haciendo consultas. Digo, toda consulta generará honorarios. Sí, sí, mínimo. Trabajé muchos años en la albañilería, no aquí, no, bueno, aquí empecé en Empalme. Yo dejé la secundaria y me tuve que meter a abrir zanjas en las calles porque me dijo mi papá, no quiere estudiar. Ya ves que de No, repente machín. te entra la loquera en la secundaria, ¿no? Ahí, machín. Y bueno, me dijo, hay que chambear porque pues, ya no me daba mis domingos, pues. Sí, sí. Estaban metiendo el drenaje en las calles en Empalme y en ese tiempo pues, estaría muy tronada la empresa, pero abrían las zanjas con puro pico y gente, pico y pala acá. No creas que Sí. metían la maquinita para estar abriendo las pinches zanjas. No. No, no. Y lo más triste de la Todo situación era manual. que el que andaba ahí, el ingeniero, el capataz que andaba ahí con nosotros, le valía cacahuate. Y me ponía a mí a paliar para allá. Sí. No, ponía a otro que paliara para acá. Lo bañaba todo. Estaba enojado, le decía, no, Un hijo, palazo ahí, profe, volado. no te quejes, güero, no te quejes, ándale, chingale, chingale. Y el otro me estaba aventando la tierra a mí, pues, y yo se la Sí, aventaba, sí. cosas medias. Lo que no se me olvida, ¿no? Digo, acá, ¿no? En el solazo, en el mes de agosto, a media calle abriendo sangre. Digo, Intras, no, no. pues dije, la cañón va. Y empecé a hacer mis pininos de charán de albañil, abriendo zanjas. Y ya, pues ya Eso terminé. es todo. Tío mío en Hidalgo, ya. Ya falleció, él era constructor, tenía su título de constructor. Y pues él me enseñó mucho Hola.
Pero un día de estos voy a hacer un título, ¿cómo se llama? Voy a hacer un examen a nivel de suficiencia. Ahorita estaba Sí, pensando, voy a obtener el título de ingeniería civil. oye, bro. Y estaría bien, ¿verdad? Ya estaría para colgarlos de un clavito. Sí, bro. No ven, les digo, Sí, bro. les digo a ustedes, ¿verdad? Cuando estudian su carrera, les digo, no importa el título, lo que importa es lo que sabes, pues. Sí, sí. Sí, el título abre puertas, es lo que hace nada más. Pero después ya no te lo vuelven a pedir. A mí pregúntame cuántas veces me pidieron el título en tantos años trabajando en la industria. Su experiencia, bro. Una vez por allá, por alguna situación muy especial, por alguna certificación de la empresa o algo así, pero por capacidad, que dijeran, a ver, tu título para ver si realmente conoces Sí, de sí. procesos. Nunca me lo pidieron, para nada. El título está nuevecito, está guardado el título. Un día lo voy a colgar porque yo los critico tanto que les digo, no, este, no busquen estudiar para colgar, para tener un título porque ese es nomás para colgarlo de un clavito y Sí. presumir. Pero yo ni eso, un día esto lo voy a colgar. Lo voy a poner acá atrás para que se vea. Sí, no, bro. Ok, entonces dice separación de gruesos, scalping. Es la remoción de una pequeña cantidad de gruesos de alimentación. En estos casos la eficiencia de la separación es en general muy alta. Sí, pues metemos una primera malla con cierta luz, se llama luz, ¿verdad? La separación entre la malla, que son alambres entrelazados, entreverados. Y pues de esta forma vamos separando, ¿no? Esta es la típica criba del albañil, ¿no? Entonces, por gravedad desciende el sólido Ahí y está, separa, ¿no? Entonces, pero ese proceso entonces después se hace más industrial y se van colocando una malla enseguida de la otra de manera continua, en un proceso vertical. Entonces, para la separación de fino, dice, se refiere a la remoción de una pequeña cantidad de finos de una alimentación que está básicamente constituida por gruesos. Pues separamos finos por un lado y quedan los gruesos por otro. Si queremos seguir separando, pero recuerden que las partículas que pasan a través de la malla pues son las que estamos de algún modo separando. Entonces siempre traemos una mezcla, ¿no? Porque no todas son del mismo tamaño, se van unas más finitas, unas más gruesas. De tal modo que la mezcla resultante, el flujo resultante, hay que volverlo a separar si quiero separar más los tamaños de las partículas entre ellas, de tal forma que siempre vamos haciendo cada vez más homogénea la mezcla, ¿no? En tamaños. Entonces, aquí tenemos un ejemplo ya de clasificación en donde metemos las cribas de diferentes tamaños, empezando por la más gruesa y terminando por la más fina. ¿Okay? Entonces, a la parte de abajo, en el flujo secundario, pues viene una mezcla que no fue retenida arriba. Y esa pasa hacia abajo, donde viene otra mezcla que no fue retenida arriba. Y así, mientras más mallas pones, pues más se separa. Dice, cuando la mezcla posee proporciones similares de materiales de distintos tamaños, las arandas deben clasificar el material y la eficiencia de separación decae considerablemente. Entonces, mientras más tengamos más proceso dentro de la zaranda, más mallas, pues entonces el tiempo, al final de cuentas estos equipos se miden por el flujo de sólidos que separan con respecto del tiempo. Sí, ese es nuestro indicador. Entonces, pues esas son las zarandas, ¿no? Dice factores claves que afectan la eficiencia, ¿no? De las zarandas y son las características del material, uno de los factores. Las características del material influyen fuertemente en la eficiencia de la separación. La distribución de tamaños, de la alimentación, la forma de las partículas, la capacidad de fluir del material, la fragilidad de los sólidos, el contenido de humedad, la carga estática son algunas propiedades que afectan la separación del material. Pues sí, sí, dependiendo, hay materiales que se separan muy fácilmente y hay materiales que se separan con mucha dificultad. Mientras más heterogéneos son los tamaños, pues más trabajo hay que meter para estar separando. La densidad, la humedad, si se pegostean las partículas unas con otras, pues hay que meterle más trabajo y estar más tiempo zarandeando el equipo para permitir que las partículas se separen, se clasifiquen por tamaños a través de las mallas. Entonces, la capacidad de fluir, eso es algo muy importante. Si queremos evitar el problema de la capacidad de fluir, necesitamos diseñar los equipos
con lo que le llaman el ángulo de reposo de un sólido. O sea, es el ángulo a partir del cual fluye ese sólido y es muy fácil determinar. Nosotros, cuando traían las sustancias y íbamos a construir un equipo, lo que hacíamos era dejar caer el sólido en una mesa en forma lenta, despacio, para evitar que haya mucho arrastre de partículas. Y usábamos pues el famoso pedestal, ¿no? Donde pones en el laboratorio este, el equipo de destilación y eso, el tubito, ¿no? ¿Cómo le llaman? El soporte, ¿no? Soporte universal que le llaman. Y dejábamos caer el fluido que fluyera con un embudo y después mides el ángulo que hace la lomita de sólido. Ese ángulo que hace contra la mesa, que se le llama ángulo de reposo del sólido. Entonces, siempre tienes que construir con un ángulo mayor al ángulo de reposo. Si ahí te daba, no sé, 60 grados o lo que fuera, construías con 70 grados. Mientras más construyes con mayor ángulo, garantizas que el sólido va a fluir a mayor velocidad. Si lo haces con un ángulo menor, el sólido nunca va a fluir. Por eso tienes que medir ese ángulo, ¿no? Entonces todo lo construíamos con ángulo de reposo, incluso las arandas, la inclinación que tenían las arandas dentro de la misma estructura del proceso, tenía que ser con un ángulo mayor al ángulo de reposo, para que no se taparan las arandas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un diagrama que nos ejemplifica eso. Tenemos las aberturas de la malla. Entonces, cuando las partículas tienen formas muy heterogéneas, hay que zarandear mucho para que la partícula se acomode de tal forma que pueda pasar a través de la malla. Porque aquí, pues, esta nunca va a entrar, ¿no? Entonces, cuando tienen este tipo de partículas, esta forma, pues no entra de un lado, pero puede entrar del otro lado. Entonces, le zarandeas hasta que entran. Y así es como funciona eso. 100% mecánico, no hay que aplicar más que una fuerza y pues ahora sí que de zarandeo, ¿no? Dice, tipo y movimiento de las arandas. Las arandas pueden clasificarse en tres clases fundamentales. Zarandas de barras, donde vemos que la luz entre cada una de las barras, pues es la parte por donde pasan las partículas. No son en sí orificios, ¿no? O cuadritos. Zaranda de barras se utilizan para separar partículas de gran tamaño, pueden operar de manera horizontal o inclinada. También hay zarandas de este tipo que son sometidas a vibraciones para favorecer la separación, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengan barras, pues las hacen más resistentes, porque separan tamaños grandes. Entonces, para que resistan el peso del mismo sólido que están fluyendo a través de esas barras, pues le ponen barras, ¿no? Para que dure el equipo. Zarandas, dicen algunos tipos, se muestran en la figura. Las zarandas convencionales pueden ser vibratorias o giratorias y pueden tener una sola malla o más mallas para obtener un mayor número de cortes. Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente esto, ¿no? Entonces aquí tenemos unas imágenes. Esta es una inclinada vibratoria. Aquí está el cuerpo de la zaranda. Normalmente son rectangulares. Son rectangulares de arriba y tienden a ser muchas de ellas en forma de circunferencia en la parte de abajo. Depende del tipo de sólido que estás metiendo a la clasificadora o a la separadora. Horizontal vibratoria. Aquí tenemos los soportes que le permiten vibrar, ¿verdad? Estos son unos resortes porque tiene que amortiguar el movimiento de la zaranda para evitar el golpeteo. Si golpea, si no acolchona el zarandeado, o sea, nos desbarata el equipo, ¿no? No dura trabajando ni un rato. Es mucha la fuerza mecánica que tiene que soportar. Entonces aquí tiene unos soportes que permiten que la zaranda amortigue el golpe. Redonda vibratoria, igual. Esta la haces vibrar, es redonda. Rectangular giratoria. Esta al mismo tiempo que es rectangular también cambia de posición. Y eso también pues hace que las partículas, mientras las partículas más tengan más caos adentro del equipo, pues más eficiente es el sistema, ¿no? Y cuál es para la decisión para seleccionar una u otra, tu material, las características de tu material y tu proceso.
qué proceso es el que estás llevando a cabo, ¿no? Redonda giratoria, igual, es redonda. Esta es rectangular giratoria, esta es redonda giratoria. Entonces, pues aquí podemos ver cómo vienen diferentes tamaños, diferentes cribas, y luego entra la separadora. Esta es una separadora de barras. Aquí podemos ver los tamaños gruesos, y va clasificando cada una de ellas, separa un tamaño diferente, ¿sí? Son cribas industriales. Y dice finalmente, carreteles son zarandas cilíndricas montadas horizontalmente. La superficie para la separación puede ser una placa perforada o una malla de hilos metálicos o plásticos. La capacidad de separación de este tipo de equipos es función de la velocidad de rotación. Entonces acá por acá nos había mencionado una cilíndrica, horizontal vibratoria, no, rectangular giratoria, pero esta es rectangular, esta es cilíndrica. Y observen cómo pues la creatividad, ¿no? En lugar de poner los diferentes tamaños de malla en forma vertical para que vayan cayendo y se vayan separando por los lados, pues a alguien se le ocurrió hacerlo cilíndrico, ¿no? Con cierta inclinación que permite que el fluido vaya ahora sí que fluyendo y pasando por diferentes tamaños a lo largo del recorrido, de tal forma que se va separando en diferentes tamaños, ¿sí? Entonces, es una malla continua, ¿no? En lugar de estar separado por piezas verticales. Cuestión nomás de la creatividad ahí, y también pues de la eficiencia y del proceso. Ok, pues eso es lo que íbamos a ver el día de ahora en lo que respecta a la separación de sólidos con estos equipos mecánicos, las zarandas y la separación neumática. Son los dos tipos, ¿no? Y ya vemos que las zarandas en sí se clasifican de diferentes formas, y pues depende de tu material para poder diseñar, que es quien te daría los parámetros de diseño, y depende de tu proceso. ¿En qué parte del proceso lo vas a meter? ¿Qué es lo que estás produciendo dentro de esa empresa, ¿no? Para saber qué tipo de zaranda vas a diseñar, a comprar o construir, como sea, ¿no? Nosotros las construíamos, nos aventamos a construir ese tipo de cosas. La gente de mantenimiento ya estaba muy experimentada con eso. Como son 100% mecánicos, pues, no se requiere mucha ciencia. Ok, ¿alguna pregunta o comentario, jóvenes? No, profe. Está relativamente simple, ¿no? No, igual quedó claro con los ejemplos esos. Muy bien. Entonces, continuamos el miércoles. El miércoles vamos a ver todo lo que son cribas, mallas, cribados. Y ya para la otra semana ya voy a distribuir las exposiciones con los siguientes temas. Así una semana trabajan ustedes y una semana trabajo yo aquí con la clase. Y de esa forma nos vamos repartiendo la chamba, ¿no? ¿Sale? Muy bien, profe. Entonces, nos vemos el miércoles. Cuídense, jóvenes. Dale, profe. Bye. Dale, Igual, profe. nos vemos. Bye, profe. Gracias.